metodologías activas de aprendizaje una vez que hemos pasado a un modelo docente no presencial de manera súbita por las circunstancias, y espero que nuestra experiencia y las enseñanzas que hemos sacado de esta repentina situación pues les puedan ayudar en algo también en el curso que está a punto de empezar en su caso. ¿Qué hemos aprendido desde mi punto de vista de lo que hemos hecho y podemos aplicar a la docencia no presencial? Bueno, lo primero es que la docencia no presencial de emergencia no es igual a la docencia no presencial. Es decir, cuando tenemos una situación sobrevenida, tenemos que actuar de manera rápida para dar solución a los problemas que llegan en este momento. Pero estas soluciones no tienen por qué perpetuarse en el tiempo. Cuando un médico está en un acto público y una persona se hiere, tiene una herida, pues probablemente con la manga de una camisa puede hacer un torniquete. Pero cuando este médico está en su hospital y atendiendo a las personas que llegan para curarse de esas heridas, no le va a hacer un torniquete con una manga de camisa. Pues aquí estamos en la misma situación. Estábamos haciendo torniquetes con mangas de camisa, ahora probablemente llega el momento de buscar la mejor manera de hacer esos torniquetes. Y entre las herramientas que vamos a utilizar está la tecnología. Yo creo que la tecnología es un gran aliado. Nos hemos dado cuenta muchos de forma súbita en estos últimos meses, pero no creo que sea el único aliado. No solamente tenemos que dejar nuestra suerte como docentes en manos de la tecnología, probablemente tendremos que cambiar nuestros métodos para que esa tecnología se convierta en un aliado de verdad y no en un impedimento. Debemos además cuidar la interacción y la comunicación. Este es un problema que ocurre cuando estamos todos en casa. Al final nos terminamos aislando. Entonces hay que cuidar esa interacción, hay que ver de qué manera la potenciamos para que el hecho de no estar en la misma estancia no suponga un perjuicio muy grave. Debemos evitar la sobrecarga de trabajo. Tenemos que calibrar muy bien cuáles son los tiempos que deben emplear los estudiantes en los contenidos que les proporcionemos. Y luego un tema muy importante que es la brecha tecnológica. No todos los estudiantes ni tampoco todos los profesores tienen los mismos medios tecnológicos para poder acceder a esta tecnología no docente, no presencial. Probablemente sean los equipos directivos de las universidades y las propias instituciones gubernamentales las que tengan que dar algún tipo de solución a esto. Nosotros como profesores lo que podemos tratar es de hacer nuestra docencia lo menos dependiente posible de esas tecnologías más avanzadas, pero probablemente sea labor de los dirigentes el establecer ayudas o cualquier otro tipo de asistencia para que los más perjudicados puedan acceder a la docencia no presencial en las mismas condiciones que los demás. Y entonces yo me pregunto, ¿pueden ser las metodologías la respuesta a estos problemas que hemos tenido al pasar a la docencia no presencial? Bueno, pues yo estoy convencido de que si no, la única respuesta sí que son buena parte de la solución. Y vamos a ver por qué. Analizando la situación, pues yo propondría 4 aspectos clave que son los que de alguna manera coartan el cambio a una docencia no presencial. Es decir, ¿qué es lo más importante a la hora de hacer una docencia no presencial, desde mi punto de vista? Lo primero es la interacción. Pero la interacción no solamente entre el profesor y el estudiante, que la podemos suplir con estas tutorías, sino también la interacción entre los propios estudiantes. Es decir, la interacción entre los iguales es muy importante en el aprendizaje. También la interacción de los estudiantes con los materiales, con los contenidos que nosotros les proporcionamos. Y un aspecto fundamental que en algunos casos va a ser muy difícil soslayar, que son las interacciones con el medio. Las interacciones con el medio me refiero a las interacciones con los recursos físicos que el estudiante tiene en el aula. ¿Cómo puede un estudiante en su casa hacer experimentos en un laboratorio?
cómo puede acceder a clases pues de anatomía, con diferentes materiales. Es decir, eso es muy complicado. Habrá que buscar simuladores, habrá que buscar algún tipo de material que nos permita no suplirlas, pero por lo menos hacer algunas de esas actividades de forma remota. El siguiente aspecto para mí fundamental en el cambio a la no presencialidad es la autonomía, sobre todo la autonomía del estudiante. En una docencia tradicional, el estudiante no es autónomo, somos los profesores los que los vamos guiando en cada momento, muy probablemente les estamos dejando muy poca individualidad, muy poca autonomía para desarrollarse, y cuando estamos en una docencia no presencial, el estudiante tiene que ser autónomo a la hora de aprender, porque tiene que planificarse, tiene que medir sus tiempos, tiene que saber qué tiene que hacer en cada momento, y esto supone una madurez que muchas veces nuestros estudiantes no tienen, y muchas veces no porque no sean capaces, sino porque no les hemos dado tampoco la oportunidad. El propio profesor tiene que aprender a ser más autónomo. Estoy seguro que si ustedes están trabajando en sus domicilios, como me ocurre a mí, pues tienen que ser muy estrictos a la hora de planificarse, porque probablemente los tiempos cambian mucho con respecto al trabajo en la facultad. El siguiente aspecto fundamental para mí en el cambio a la no presencialidad es la evaluación. ¿Cómo podemos evaluar de forma no presencial? ¿Qué herramientas tenemos para esta evaluación? Pues ahí está la clave por el problema que hemos estado hablando del caos en la evaluación que hemos vivido. Acabará preguntarse no solamente el cómo, sino quién puede hacer esta evaluación. A lo mejor nos podemos acompañar o nos podemos apoyar en la evaluación que hacen los propios estudiantes de sí mismos, en la autoevaluación, y en la evaluación que hacen entre ellos, la evaluación entre iguales. Probablemente no estamos aprovechando esas posibilidades. ¿Y cuándo se hace esa evaluación? Quizás sea el momento de abandonar la evaluación al final de todo el proceso de enseñanza y centrarnos en una evaluación más continua, más dilatada en el tiempo, con diferentes puntos de control. Este es un tema, desde luego, muy importante, porque creo que es una de las cosas que más están fallando en la docencia no presencial. Por último, el otro aspecto clave es la tecnología, evidentemente. Con esto nos hemos tropezado todos en esta situación, con los diferentes recursos que tenemos a nuestra disposición, recursos institucionales que nos proporciona nuestra institución, pero también otros externos, y en un aspecto que a veces hemos descuidado, yo creo que hemos descuidado hasta ahora, y probablemente tendremos que cuidar mucho en el futuro, que es la formación que damos a nuestros profesores y a nuestros estudiantes sobre tecnologías, lo que sería una capacitación digital para que sean capaces de desenvolverse en este mundo online. Estos 4 aspectos nos pueden llevar a unas metodologías activas. ¿De qué manera pienso yo que las metodologías activas pueden ayudar a esta docencia no presencial, cuidando estos 4 aspectos? Bueno, primero voy a tratar de definir lo que es una metodología activa. Probablemente todos han oído hablar de ellas. Digamos que cada autor proporciona su propia definición, su propio punto de vista, pero recopilando a diferentes autores, yo diría que se trata de un aprendizaje competencial, basado en competencias, en definitiva. Por lo tanto, con el estudiante en el centro del aprendizaje, es decir, él tiene que ser el protagonista del aprendizaje. ¿De qué manera? Siendo activo en este aprendizaje, es decir, frente a la pasividad de un aula tradicional, el estudiante tiene que aprender haciendo. Y aprender haciendo significa enfrentarse a problemas reales. Cuando se enfrenta a problemas reales es capaz de encontrar soluciones que en un futuro, cuando sea profesional, esas soluciones serán también reales. Las soluciones reales y los problemas reales siempre tienen un contexto incierto. Nosotros tendemos a darle mucha certidumbre cuando planteamos problemas a los estudiantes. A lo mejor es el momento de que este contexto no sea tan
tan cierto, sea más incierto, y por lo tanto dejar que puedan ellos enfrentarse a esta incertidumbre. El aprendizaje debería ser significativo, es decir, deberíamos encontrar la manera de que los estudiantes encuentren significado a lo que están haciendo. Otro aspecto que desdeña la educación tradicional es el error. El error es una de las principales fuentes de aprendizaje, por lo tanto, en las metodologías activas deberíamos tratar de que los estudiantes asimilen el error como parte de su aprendizaje y por lo tanto aprendan en base a pruebas y errores. Otra cuestión importante es el trabajo en equipo. Se van a enfrentar en un futuro a trabajos en los que van a tener que compartir con compañeros, por lo tanto deberíamos ir hacia una enseñanza más colaborativa frente al trabajo puramente individual de las enseñanzas tradicionales. El profesor en estas metodologías deja de ser el oráculo del saber para ser una guía, para dejar que los alumnos desarrollen su propio aprendizaje, pero sin dejarlos de la mano. Por lo tanto, hay que acompañarlos para que este aprendizaje sea efectivo, pero dejar que sean ellos los que aprendan. En definitiva, lo que vamos a hacer es un aprendizaje constructivista, en el que el aprendizaje está construido sobre conocimientos anteriores que a su vez se van desarrollando de forma más completa. Metodologías activas, hay muchas, y ustedes habrán oído hablar de muchas de ellas, pues voy a enumerar algunas muy brevemente, como el aprendizaje basado en proyectos, en el que el aprendizaje se desarrolla a partir de un proyecto que trata de ser realista, o por ejemplo el aprendizaje basado en problemas, que es un caso particular en el que estos problemas son más pequeños, están más acotados, pero sigue habiendo una fase de investigación para ver cómo se resuelven esos problemas. O los casos muy típicos, por ejemplo, en titulaciones de salud, en los que bueno, pues se enfrentan, los estudiantes se enfrentan a diferentes casos, tienen que compararlos, tienen que decidir qué deben hacer. O, por ejemplo, la clase invertida, en el que bueno, pues, todo lo que son contenidos y la parte más pasiva del aprendizaje se realiza fuera del aula y se aprovecha el aula para debatir, para construir conocimiento, para resolver problemas. El design thinking, que es una técnica que utilizan los diseñadores, basada pues, en 5 etapas de descubrimiento, de interpretación o investigación, de diseño de una solución, construcción de prototipos y por último el refinamiento de estas soluciones. Se trataría de llevar esta metodología al aprendizaje y realmente se adapta muy bien. O el aprendizaje entre iguales, en el que tenemos a grupos de diferentes estudiantes con diferentes capacidades, diferentes destrezas, que se ayudan unos a otros y construyen el aprendizaje entre ellos. La gamificación, que trata de utilizar los elementos, las dinámicas propias de los juegos en actividades diferentes del juego, como puede ser el aprendizaje, y también de manera muy relacionada el aprendizaje basado en juegos, que en este caso sí que utilizan juegos para realizar este aprendizaje. O por último, el aprendizaje servicio, en el que el aprendizaje se hace en consonancia con algún tipo de necesidad social del entorno del estudiante a través pues, de organizaciones o de empresas en las que se aprende a la vez que se da un servicio a estas empresas o a la sociedad. Todas estas metodologías, que no voy a explicar en detalle, pero todas tienen en común estas bases, estos principios que he explicado y que tienen en la columna de la izquierda. Con ello, al final, lo que tratamos es de conseguir que el estudiante avance de una manera distinta como lo haría con una metodología tradicional. En general, tratamos de que aprendan a resolver problemas, de que sean capaces de tomar decisiones con un aprendizaje colaborativo, porque trabajan en equipo, desarrollando su autonomía como personas y como profesionales en el futuro, que desarrollen su sentido crítico, la asertividad y la interdependencia positiva entre los miembros de los equipos, la empatía también,
la autoestima y la comunicación entre ellos. Si nos damos cuenta, todos estos son desarrollos, más que de contenidos, desarrollos de personalidad, relacionados con su desarrollo como personas. Y esto es fundamental, porque frente a estudiantes que almacenan conocimiento pero no son capaces de sintetizarlo, no son capaces de tener un sentido crítico, a nosotros nos interesan estudiantes que tengan estas capacidades. En definitiva, todo esto tiene una idea detrás y es la motivación, una mejora en la motivación de los estudiantes, que muchas veces la falta de motivación es el principal obstáculo a la hora de que nuestros estudiantes aprendan. Si nos damos cuenta, estas características que aparecen aquí tienen mucho que ver con dos de los aspectos claves de los que he hablado antes. En concreto con la interacción y con la autonomía. Si nos damos cuenta, si conseguimos que los estudiantes desarrollen estas capacidades, estamos mejorando la interacción entre ellos y estamos mejorando su autonomía. Nos faltan dos factores claves más que hemos hablado antes, que sería la evaluación y la tecnología. Entonces vamos a repasar muy rápidamente también pues, cómo serían esas mejoras que yo creo que las metodologías activas propician en el aprendizaje con respecto a la evaluación y a la tecnología. Bueno, estamos haciendo una evaluación en equipos. Si los estudiantes están trabajando en equipo, lo normal es que la evaluación sea por equipos, o por lo menos que buena parte de esa evaluación sea por equipos, aparte de que tengamos algún tipo de evaluación individual. Pero además trataremos de que la evaluación sea multidimensional, que haya muchos aspectos que valorar, que sea variada y que sea redundante. Esto hace que no dependamos tanto de una prueba de evaluación final y hace que esa prueba no sea tan crítica en el resultado final. Yo creo que esto es muy bueno per se, porque hace que los estudiantes no tengan esa presión sobre el examen final y además nos da a nosotros una información mucho más rica de lo que ellos han aprendido, mucho más que un examen. Por otro lado, esa evaluación además no debe estar solo centrada en el conocimiento. Si estamos intentando que desarrollen estas capacidades que tenemos a la izquierda, probablemente tendremos que evaluar algo más allá que el conocimiento. Esta evaluación además probablemente es continua porque el proceso es muy largo y hay que desarrollarla a lo largo de todo el proceso. Y además deberá ir acompañada de una retroalimentación, de tratar de darles una retroalimentación inmediata de cuáles son los resultados de esa evaluación. Y también evaluar cuál es su capacidad de investigación, puesto que les estamos pidiendo que realicen labores de investigación de una manera bastante más compleja de lo que están acostumbrados a realizar. Y además deberíamos tratar de utilizar sus propias opiniones mediante autoevaluaciones o evaluaciones entre iguales. Si nos damos cuenta, estos aspectos tienen que ver precisamente con la parte de la evaluación, con el aspecto crítico del que hablaba, el aspecto clave de la evaluación. Con respecto a la tecnología, que es el último de los aspectos de los que he hablado antes, pues en este caso, las metodologías activas yo diría que tienen una menor dependencia puntual de la tecnología y quiero explicar esto. Evidentemente, la dependencia de la tecnología va a seguir existiendo en el caso de que tengamos una docencia no presencial, pero si estamos multidimensionando la evaluación, estamos recopilando muchos datos, estamos acompañándolos durante el proceso, no dependemos de la tecnología en un momento puntual como ocurre en una evaluación final. Es decir, si la evaluación al final, el día de la evaluación, el sistema falla, y esto está pasando, probablemente pues, baste con eliminar esa parte de la evaluación y utilizar el resto para evaluar, o baste con repetir determinada prueba, pero no es tan fundamental, no es tan crítico como en el caso de una evaluación final. Vamos a seguir dependiendo de las plataformas de videoconferencia, eso está clarísimo, porque es la manera que tenemos en estos momentos de establecer comunicación de una manera más sencilla y más personal.
Se introduce las plataformas colaborativas, que son muy interesantes porque permiten que los estudiantes puedan trabajar a distancia en equipo, y esto es fundamental. Las entregas pueden realizarse de nuevo a través de los campus virtuales, de las aulas virtuales, como estábamos haciendo hasta ahora. Aquí no tenemos por qué añadir ninguna complejidad. Podemos apoyarnos en algunas herramientas de control de versiones. Esto es muy interesante porque nos permite, por ejemplo, conocer cuál es el desarrollo de un documento, de un informe, y saber por qué etapas ha pasado. Si podemos comprobar por qué etapas ha pasado, pues la autoría es mucho más fácil de demostrar. Y con esto lo que estamos es dando cumplimiento a este último de los aspectos clave de los que estaba hablando, relacionado con las metodologías activas. Yo he recopilado en esta tabla un poco un resumen de lo que acabo de decir, y bueno, pues lo que intento es comparar las metodologías tradicionales con las metodologías activas y cómo se han comportado, de cuando teníamos una docencia presencial y después cuando hemos tenido una docencia no presencial. Por ejemplo, en cuanto a la interacción, las metodologías presenciales tenían una interacción básicamente del profesor con el estudiante. Rara vez los estudiantes establecían una interacción de aprendizaje con sus compañeros. Otra cosa es que ellos hablaran entre sí, evidentemente esto ocurre siempre, pero no formaba parte del diseño docente que hace el profesor, del diseño instruccional. Sin embargo, cuando pasamos a una metodología no presencial, pues el estudiante tiene que seguir contando con la interacción del profesor, pero además debe enfrentarse a los materiales. Cuando estamos en una metodología activa, la interacción que se desarrolla en el caso presencial es toda. Es decir, se desarrolla tanto la interacción entre el profesor y el estudiante como entre los profesores, como entre los propios estudiantes, los estudiantes con los materiales y los estudiantes con el medio. Cuando pasamos a la no presencial, seguimos manteniendo esa interacción. Esto no quiere decir que sea más fácil, lo que quiere decir es que no ha habido un cambio. Y esto es lo importante, es decir, nosotros ya nos hemos preocupado de que la metodología activa proporcione este tipo de interacción, por lo tanto el hecho de no estar presencial no supone un cambio. En cuanto a la autonomía, mientras que en la tradicional solamente el único que era autónomo era el profesor, en cuanto pasamos a una docencia no presencial, el estudiante tiene que aprender a la fuerza a ser autónomo. Cuando estamos en una metodología activa, esto ya viene dado por la propia metodología, es decir, la metodología ya hace que los estudiantes sean autónomos y por lo tanto tampoco implica un nuevo cambio. En cuanto a la evaluación, en un examen tradicional no tenemos problemas de identidad y autoría porque el profesor está en el aula, pero cuando deja de ser presencial sí que existe ese problema y eso lo estamos viviendo de manera muy importante y no sé si ustedes lo han vivido ya, pero cuando lo vivan a final de su semestre, pues se darán cuenta de lo complicado que es hacer exámenes a distancia en los que se pueda asegurar la identidad y la autoría de estos exámenes. Cuando tenemos una metodología activa que no depende de estos exámenes finales, que es continuo, se diluye este problema porque yo tengo un contacto directo con todos los estudiantes de manera continua y entonces sé si ese estudiante ha hecho o no ha hecho ese trabajo. Por último, en cuanto a la tecnología, cuando estamos en una metodología tradicional, pasamos de no necesitar ninguna tecnología cuando estamos en el aula impartiendo nuestra clase a necesitar una tecnología que no habíamos utilizado nunca, como puede ser, por ejemplo, el medio que estamos utilizando para este webinar. En el caso de la metodología activa, los estudiantes ya están acostumbrados a utilizar tecnologías, porque deberíamos incorporarlas en el desempeño habitual de su aprendizaje. Por lo tanto, esta necesidad quizás se incrementa un poco, evidentemente, pero tampoco es un cambio tan radical. En definitiva, como vemos, frente a una docencia tradicional en la que el cambio a no presencialidad supone un volver totalmente boca abajo todos los esquemas,
En el caso de una metodología activa, este cambio está propiciado, lógicamente, por el cambio de medio, pero no supone prácticamente ningún cambio, por lo menos en la pedagogía. Sí, en la tecnología, pero no tanto en la pedagogía. Voy a ponerles un ejemplo para ser un poco más concreto. Y les voy a hablar de la experiencia que nosotros estamos teniendo en lo que llamamos ABP Game, que es una experiencia de aprendizaje basada en proyectos para una asignatura, para un curso de Ingeniería Multimedia en la Universidad de Alicante. Este curso nos ha pillado justo a medias y hemos tenido que pasar de esta metodología ABP Game que estábamos utilizando a una nueva metodología que, bueno, pues he venido a llamar en ABP Game Online. Es decir, cómo hemos hecho esa transición de nuestro aprendizaje basado en proyectos a un aprendizaje basado en proyectos a distancia. Bien, esta titulación, esta experiencia se desarrolla en el grado en Ingeniería Multimedia, en el último curso del grado. Todas las asignaturas participan en ella, los contenidos se aprenden a través de la realización de un proyecto, que es un videojuego porque es una titulación orientada a estos temas. El proyecto se realiza en equipos de 5 estudiantes, y cada equipo tiene un profesor tutor de todos los profesores que damos clase en ese curso. Cuando hemos pasado a la metodología ABP Online, no hemos tenido que hacer ningún cambio. Esto permanece exactamente igual. No hemos hecho absolutamente ningún cambio para pasar a ser no presencial. Entremos un poco más de detalle. Por ejemplo, en el proyecto. El proyecto es un proyecto único, integrador, que trabajan en equipo, como he dicho, requiere de una alta capacidad de aprendizaje autónomo que ellos van desarrollando, unas habilidades de comunicación que también se desarrollan durante el curso, la planificación temporal del desarrollo de este proyecto, el desarrollo de capacidades críticas y el tratamiento de situaciones reales. Y por último, tiene un carácter totalmente interdisciplinar. Cuando hemos pasado a una ABP online, seguimos exactamente igual. Esto tampoco ha cambiado nada. Avancemos. ¿Qué ocurre con el aprendizaje? La forma en que ellos realizaban el aprendizaje cuando teníamos una docencia presencial. Bien, teníamos una serie de seminarios participativos donde se les daba una serie de contenidos vinculados al proyecto. Esto se realizaba en un aula durante 2 horas a la semana y luego, aparte, ellos tenían que desarrollar el proyecto que nosotros les íbamos tutorizando y siguiendo a lo largo de todo el curso. El trabajo que tienen que realizar es individual en parte y en partes en equipo. El trabajo se realiza durante aproximadamente 5 horas a la semana, perdón, 2 horas semanales en el aula con nosotros allí haciendo el seguimiento y luego 3 horas adicionales que ellos ya distribuyen de la manera que deciden fuera del aula. En total estamos hablando de unas 150 horas de trabajo por estudiante y asignatura. Cuando hemos pasado al ABP Game Online, los únicos cambios han estado relacionados con la presencialidad. Claro, nosotros dábamos 2 horas de lecciones en clase que ahora no estamos dando, no hemos dado los últimos 2 meses. ¿Cómo lo hemos hecho? A través de vídeos, con duración variable. Pues los contenidos que nosotros teníamos que explicar los hemos grabado en vídeo y los hemos dejado a su disposición. Por lo tanto, hemos optado por una docencia asíncrona en este caso. Sin embargo, en la parte de desarrollo hemos mantenido la sincronía. En concreto, lo que hacemos es que asignamos a cada grupo de 5 personas 30 minutos semanales de atención directa del profesor, con lo cual de las 5 horas que tenían que hacer fuera de las 5 horas de desarrollo, hacen 30 minutos con el profesor por videoconferencia y las 4 horas y media restantes la hacen fuera del aula, en sus casas, con la participación de todos ellos que se comunican entre ellos y realizan un trabajo colaborativo. Entonces, en este caso, como vemos, el cambio tampoco es muy grande. El cambio es básicamente el medio de comunicación. Evidentemente se pierde algo y es la cercanía humana se pierde, eso está clarísimo. Pero no se ha resentido la calidad del aprendizaje.
Esta es la planificación que nosotros tenemos a lo largo del curso, en un curso normal. Tenemos al estudiante y al profesor. El estudiante realiza, se divide su trabajo en 4 etapas. Una primera etapa al principio del curso en la que lanzan la idea que quieren realizar de proyecto y elaboran un presupuesto, mientras nosotros los profesores los vamos siguiendo y evaluando. Y en octubre tienen un primer hito. Recordemos que el curso empieza en septiembre. En octubre tienen un primer hito, un primer punto de control, donde cuentan su especificación a través de un informe que nosotros luego evaluamos. Y un presupuesto. El presupuesto indica las tareas y las notas, la puntuación de cada una de las tareas que van a hacer. Luego lo explicaré con un poco más de detalle este presupuesto. A continuación, desde octubre hasta diciembre, realizan lo que llamamos el prototipo jugable, lo que es el alfa en términos informáticos del videojuego. Es decir, una prueba inicial muy básica de cómo va a ser el juego. Este prototipo lo presentan en diciembre en una presentación pública, normalmente en el salón de actos de nuestra facultad, y nosotros les damos un feedback, una retroalimentación de qué nos ha parecido ese prototipo. A continuación, desde diciembre hasta marzo, ya entramos en el segundo semestre, realizan un prototipado avanzado, es decir, ya llegan a un producto prácticamente terminado, lo que se llama una beta, en términos informáticos, y en el mes de marzo presentan esa beta en lo que hemos llamado un Demo Day. Demo Day es una jornada de demostraciones que se realiza en el hall de nuestra escuela, con los estudiantes que quieren participar y con todos los profesores que quieren participar. Y por último, en el mes de mayo, tienen terminado el videojuego final y hacen una presentación también, una presentación pública del resultado. Luego, además, tenemos lo que llamamos iteraciones, que son pequeños controles cada 2 semanas de cómo va la evolución, y esto es es un control, un seguimiento cotidiano que realizamos los profesores. Bien, cuando hemos pasado al ABP Game Online, ¿qué ha cambiado? Pues prácticamente lo único que ha cambiado es la forma en que hemos realizado los actos de presentación. En el caso del hito 2 y el hito 4, que eran las presentaciones públicas, en vez de ser en el salón de actos, se han realizado a través de videoconferencia, retransmitidas por YouTube con asistencia pública del que ha deseado. De hecho, están las presentaciones disponibles en el canal de la Universidad de Alicante. Y la diferencia básica ha sido que en vez de estar todos en un salón de actos, pues hemos estado cada uno en nuestra casa viendo esas presentaciones. Y el Demo Day, la presentación que ellos hacen ante sus compañeros en el mes de marzo, se ha realizado por vídeo. Ellos han grabado un vídeo de presentación y luego lo hemos dejado también a disposición de todos. Entonces, como vemos, la planificación no ha surtido ningún cambio. El único cambio ha sido el medio en el que hemos realizado estas presentaciones. Los presupuestos, que es un aspecto fundamental, están basados en entregables, es decir, en pequeños avances que los estudiantes quieren ir entregando de manera periódica. Este presupuesto lo que hace es incluir una estimación por horas y una puntuación para cada uno de esos entregables. Y lo que hacen es asignar tareas a cada miembro del equipo. Entonces, de manera previa, en el mes de octubre, durante el hito 1, ya presentan este presupuesto, es decir, se adelantan a lo que tienen que hacer a continuación. Este presupuesto, lógicamente, está guiado y basado en las recomendaciones del profesorado y es la base fundamental para la evaluación. Cuando hemos pasado a nuestra modalidad online, de nuevo, no hemos sufrido ningún cambio. Lo hemos hecho exactamente igual. En el caso de la evaluación, que quizás es el aspecto más llamativo, bueno, pues nosotros la evaluación en circunstancias normales la realizamos de cada entregable y de las tareas. Hacemos una calificación global de todo el proyecto, en la que participan todos los profesores y que está formado por una evaluación individual y por equipos. Valoramos aspectos pues, como la calidad de las aportaciones, la documentación, la presentación y defensa de esos proyectos, la implicación del equipo o la calidad del producto final. De nuevo, no hemos tenido ningún cambio
en esta parte. Es llamativo que la evaluación no tenga ningún cambio. ¿Por qué? Porque estamos recogiendo muchísimas evidencias a lo largo del curso y estamos haciendo un seguimiento continuo. La diferencia es que quizás algún alumno te podía dar un informe en papel y ahora lo deja disponible en el campus virtual o te lo envía por correo electrónico, pero no hay más diferencia. La tecnología. Nosotros utilizamos, bueno, nuestro campus virtual, que se llama OaCloud, para dejar los materiales, las lecciones, etcétera. Utilizamos una herramienta de control de versiones muy habitual para el desarrollo de programas informáticos, de software. Esto sí que es muy específico de nuestro caso, pero bueno, puede ser interesante conocer estas herramientas de control de versiones, que además tienen un repositorio para poder dejar trabajos. Luego la herramienta Trello, que nos ayuda a la gestión del trabajo en equipo, porque lo que hace es dividir el trabajo en tareas y asignarlas a los estudiantes, y cada estudiante sabe en qué estado están las tareas suyas y las de los demás. Toggle, que es una herramienta para gestión del tiempo, para controlar qué tiempo está uno trabajando, porque nosotros al final consideramos que es muy importante saber cuánto tiempo han dedicado a las asignaturas. Tenemos una web propia de nuestra experiencia, donde está la información general. Utilizamos las herramientas de trabajo colaborativo de Google y luego pues, cada asignatura tiene sus propias herramientas, compiladores, editores, programas de modelado. Todo esto al final son herramientas muy propias de cada asignatura. En el caso de pasar a la docencia online, lo único que hemos hecho es añadir dos nuevas tecnologías, que son la videoconferencia y la grabación y las herramientas de grabación de vídeo, tanto para que los profesores grabemos las lecciones como para que ellos graben sus vídeos de presentación. Evidentemente es importante, porque además son tecnologías que pueden ser un poco críticas, pero en cualquier caso no suponen un cambio revolucionario en nuestro planteamiento con las tecnologías. Y ya para terminar con la presentación de los resultados, hemos pedido a los estudiantes que nos den su opinión. Hay una encuesta muy grande, pero yo he recogido solamente 2 preguntas en las que les preguntamos si han aprendido más con estas metodologías que con las metodologías tradicionales y si les parece que esta metodología es adecuada para este tipo de asignaturas. Decir que 1 significa una valoración mínima y 5 es la máxima valoración. Estos son los resultados que hemos obtenido de las respuestas de nuestros estudiantes antes del confinamiento y estos son los resultados que hemos obtenido después, una vez que están online. Las diferencias no son significativas en absoluto, prácticamente son iguales. Eso quiere decir que la docencia online apenas ha afectado a la opinión que ellos tienen de estas cuestiones. Bueno, pues esto es, volviendo un poco a esta transparencia en la que tratábamos de comparar las metodologías tradicionales con las metodologías activas, pues yo haría un resumen como conclusión de que las metodologías tradicionales no presenciales suponen cambios, a la hora de hacerlas no presenciales, suponen cambios sobre todo en la tecnología, lógicamente, pero también en la pedagogía, es decir, la clase tradicional llevada a una docencia no presencial requiere cambios metodológicos seguro, cambios en la metodología, mientras que las metodologías activas que nosotros hemos utilizado nos han supuesto pequeños cambios en la tecnología, pero no nos han supuesto ningún cambio en la parte pedagógica. En definitiva, para nosotros por lo menos, yo diría que las metodologías activas se han mostrado tolerantes a fallos, es decir, han sido capaces de adaptarse a una situación sobrevenida de un cambio radical de una manera mucho más sencilla que en las metodologías tradicionales de lección magistral y evaluación final.